En la logia de los signos del zodiaco, te mostraremos las posibilidades de cada signo del zodiaco para ganar dinero con facilidad e incluso de llegar a enriquecerse. Quienes tienen mejor estrella para ganar dinero y a quienes podría costarles algo más de trabajo, quienes tienen la suerte más a su favor y quienes podrían tenerla algo en contra. Al mismo tiempo también veremos de qué forma o mediante qué tipo de actividades tienden a ganarse la vida con mayor facilidad o en su caso, que deberían evitar o tener en cuenta. Aries. Por su naturaleza audaz, luchadora y emprendedora, estas personas son ideales para atreverse con toda clase de negocios y aventuras financieras, así como para enfrentarse a toda clase de riesgos. Si les sale bien podrán ganar mucho dinero en poco tiempo, pero también es muy probable que lo gasten sin medida, viven el presente y no son ahorradores. Su carácter imprudente y su enorme impaciencia pueden llevarles a duros reveses e incluso fracasos. Por lo general sus finanzas no suelen ser estables. Estas son las cosas que debes de evitar para tener una vida más afortunada. Aries es el primer signo del zodiaco y es el de la iniciativa, así que naturalmente es el primero en sacar la tarjeta en una comida con sus amigos y gritar: "Yo pago las mimosas". Le encanta invitar o que le inviten una bebida, lo cual puede ser un gran problema, pero a menudo Aries gana dinero tan rápido como lo gasta. Les encanta la vida laboral y aceptarán trabajos lucrativos y emocionantes sin siquiera notar los días de paga. De cualquier forma, nada es seguro. Por ello es importante que Aries domicilie sus pagos, una línea de crédito de reserva no es tan mala idea, y registre las compras ocasionales porque llevar una vida buena y holgada puede salir caro rápidamente. A la larga, será importante que Aries pueda invertir en su carrera, viajes y familia y no solo vivir con lo suficiente para pagar la renta y la comida. Un Aries con una cuenta de inversión es un superhumano. Tauro. Para estas personas el dinero y los bienes materiales adquieren una gran importancia debido a su anhelo de gozar de lo mejor de la vida y al mismo tiempo su realismo y sentido común. Tiene gran olfato y habilidad natural para ganar dinero, además de enorme paciencia, constancia y perseverancia. Persigue en todo momento consolidar su economía y al mismo tiempo aumentar el patrimonio. El dinero le proporciona seguridad, bienestar y tranquilidad, ya que conoce muy bien el valor de las cosas. Al inclinarse por la estabilidad, a Tauro se le facilita ahorrar porque no le gusta pasar apuros, ya que eso se interpondría en sus planes de quedarse en casa comiendo un helado gourmet mientras ve películas en su pantalla gigante de alta definición envuelto en una acogedora manta de lana suave. Este signo planea su vida de una forma que le haga sentir seguro, cómodo y rodeado de lujo. Es una persona que aprovecha las recompensas de sus tarjetas de crédito y cuando lo visites, te sorprenderá que, aunque su hogar cuente con lo último en tecnología, Tauro actuará como si no fuera gran cosa, pero ya está soñando con su próxima recompensa. Géminis. Estas personas poseen una enorme listeza, habilidad y astucia para ganar dinero y salir adelante en la vida, especialmente mediante actividades intelectuales y relacionadas con los medios de comunicación o la informática y también el comercio, las ventas, los viajes y los transportes. A menudo tendrán 2 o varios trabajos o fuentes de ingresos y también es muy habitual la inestabilidad financiera y los cambios o fluctuaciones en la economía. Bueno para las especulaciones financieras y en la bolsa. Este signo, Géminis, acude a los lugares que le parecen interesantes, sin importar si es un concierto gratis en el parque, el salón VIP del restaurante de moda, o un oscuro cubículo en una oficina en donde no le pagan lo suficiente, pero es un proyecto que le apasiona. Y aunque eso nos encanta de ese signo, es importante que organice sus finanzas para poder hacer lo que ama con más confianza y así salvar al mundo.
Géminis es conocido porque cuando tiene dinero gasta impulsivamente, por eso debe fijarse metas concretas. Géminis ama el arte y la creatividad, por lo que necesitará una aplicación en su teléfono que muestre su presupuesto de forma visual o le notifique sobre sus objetivos de ahorro. Al no estar motivado por el dinero, es importante que Géminis encuentre un vínculo con esto que debes de escuchar. Más dinero significa mayores recursos para una causa que le interesa y más viajes al museo. Cáncer. Aunque es el signo más sensible del zodiaco, también tiene los pies en la tierra más de lo que parece y a ellos se une un fuerte instinto de conservación y temor a verse desvalido, por lo que desde el principio tendrá un gran interés por el dinero y labrarse una solidez y seguridad material que por lo general suele lograr tardíamente o ya en la segunda mitad de la vida. Se aferra a lo que tiene y ahorra todo lo que puede, siempre en previsión de un mañana incierto y amenazante. El pequeño cangrejo se siente más seguro dentro de su caparazón. Amante de la comodidad y de su hogar, Cáncer aprecia el valor de las cosas más allá de su precio. Sabe que los productos de calidad y fabricados éticamente son más costosos, pero es una buena razón para pagar por ellos. A Cáncer le preocupa el desperdicio y siente una punzada cuando tiene que tirar algún producto que no llegó a usar. Eso sí, es un signo sumamente generoso. Gasta su dinero en pequeños lujos y regalos para sus seres queridos. Sus finanzas son estables y desde la secundaria se notaba que tendría un fondo de ahorro para el retiro. Cáncer se siente tranquilo cuando tiene un ingreso seguro, ya que eso le da comodidad, por lo que necesita invertir en herramientas que le permitan controlar su dinero de cerca. Leo. Está considerado como el signo más afortunado de todos para los asuntos materiales y de carácter profesional y social. La suerte suele acompañar siempre sus iniciativas y puede llegar a ganar mucho dinero o enriquecerse con relativa rapidez o facilidad. En otros casos la riqueza le vendrá de familia o alguien poderoso le protegerá. Sin embargo, también viven casi siempre por encima de sus posibilidades o gastan más de lo que ganan, aunque finalmente logran salir adelante. Puede recoger lo sembrado por otros. Leo es un signo que consigue lo que quiere. Leo vive bajo los reflectores y le encanta. Por eso lo encontrarás ataviado en atuendos de diseñador que llamen la atención. Pero, ojo, Leo maneja su dinero de forma estratégica. Sabe que la vida es corta y quiere que sus necesidades estén bien cubiertas para poder sacarle todo el jugo a la vida. Leo tendrá una cuenta de ahorros, alimentada por el sueldo de un trabajo fabuloso. Además, estudia su estado de cuenta para averiguar cómo puede ahorrar y presupuestar eficazmente para mantener su brillo. Leo sabe equilibrar su amor por los reflectores con su amor por el ahorro, por lo que nunca siente que compromete su visión o que tiene que hacer sacrificios para mantener su orgullo. Virgo. Estos nativos suelen lograr pequeñas ganancias por medio de gran trabajo, constancia y sacrificio. Todas las cosas le cuestan un gran esfuerzo y no suele contar con la ayuda de la suerte. Es sensato, prudente y tiene los pies en la tierra, por eso habitualmente huirá de los grandes riesgos en el trabajo o los negocios, prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer. Ideal como administrativo, contable, asesor de impuestos, trabajos comerciales y sobre todo para todas las tareas minuciosas y especializadas. Por todos los cielos, Virgo es maravilloso con el dinero, ya que ve las cosas de manera lógica. Se levanta pensando, puede que tengamos una moneda común en este país, pero la forma en que nos relacionamos con ella varía enormemente. Ojalá pudiéramos ser así de organizados. A Virgo le encanta gastar en placeres y viajes y hace su presupuesto en hojas de cálculo perfectamente etiquetadas. No conocemos a un solo Virgo estresado por el dinero, es el administrador del zodiaco. Como dato curioso, una chica Virgo iba a escribir este artículo, pero escribió cosas muy duras y mejor le dimos otro proyecto.
Virgo se entretiene buscando herramientas para conseguir el éxito financiero. Tienen una cuenta de inversión y otra de ahorro. Saben de banca en línea, depósitos, cheques de caja, bonos, gráficas de colores y es posible que hayan enmarcado el primer billete que ganaron. Libra. Moderada suerte en los asuntos financieros. Tendencia a salir adelante, conseguir una situación estable o prosperar económicamente gracias a la protección o ayuda de amigos, pareja, socios o ganándose el favor del público o a un trabajo de cara al público. Ideal para asociarse o para trabajar con su pareja. Logrará el éxito económico gracias a su gran encanto natural, saber caer bien a todos y destaca por sus aptitudes para la negociación y la concordia. Gana dinero honestamente, sin perjudicar a nadie. ¿Existe algún Libra que no ame las cosas hermosas? El problema con este signo es que le encuentra la belleza a todo y por eso el dinero no es un factor importante. Algo grandioso, siempre y cuando no lo lleve a la inseguridad financiera. Se le dificulta tomar decisiones en todos los aspectos de su vida porque valora la justicia y el equilibrio, y eso puede complicarle la tarea de saber cómo gastar el dinero en el mercado global. Se siente más incómodo que otros signos al hablar de dinero y negociar un aumento de sueldo puede resultar difícil, incluso si lo merece. Libra debe sentirse en confianza para hablar de dinero y lo hará poco a poco. También usará recursos en línea para entender cómo administrar y hacia dónde va su dinero. Revisa sus estados de cuenta para identificar sus gastos y así hacer un presupuesto, continuando su búsqueda para hacer del mundo un lugar más lindo y justo. Escorpio. Los hijos de Plutón tienden a ver el dinero y la riqueza como un instrumento que les proporciona poder y control sobre los demás. A menudo mantienen en secreto sus asuntos financieros y tras su apariencia tranquila o flemática esconden una gran ambición. No tienen término medio, o riqueza o ruina, o una etapa de la vida transcurrirá de un modo y otra será todo lo contrario. En los momentos críticos dan lo mejor de sí mismos y renacen de sus cenizas como el ave fénix. Muy luchador y competitivo. Quizás se deba a que vive dentro de una fortaleza emocional, pero a Escorpión no le gusta sentirse inseguro financieramente. Cuenta con cierta sensibilidad, un no sé qué que le permite ganar dinero fácilmente gracias a que trabaja duro y a que sabe cómo usar sus poderes de seducción, pero también le encanta usar su dinero como herramienta de poder. Navega por Instagram y siente envidia de toda la opulencia, pues se compara con los que más ganan. Es importante que Escorpión canalice esa intensidad hacia el ahorro y el gasto proactivo. Un Escorpión inteligente tendrá una cuenta de inversión y destinará una cantidad mensual a su ahorro. Además, invertirá en su felicidad, devolverá a su comunidad y las citas con un nacido bajo este signo serán increíbles. Sagitario. Este es uno de los signos más afortunados con el dinero, gracias a su fe y optimismo natural y también a su carácter audaz. A menudo hallarán el éxito en el extranjero o en unión con un extranjero o en negocios internacionales. Logra fácilmente la prosperidad económica y también tiene facilidad para obtener préstamos o para lograr ayuda o protección. Debido a su habilidad natural para ganar dinero también es muy generoso. Gran atracción por el juego y todos los caminos fáciles para lograr enriquecerse. Es el sabelotodo del zodiaco, lo cual le ayuda financieramente. Es aventurero y le encanta invertir, y le encanta hablar de lo mucho que lo ama. Está consciente de que su situación financiera puede cambiar en cualquier momento y la posibilidad lo emociona. Está bien, siempre que se asegure de poner su dinero en un fondo de inversión de bajo riesgo, una cuenta de ahorros o un fondo de ahorro para el retiro en caso de déficit. La palabra mágica de Sagitario es diversificación. No invierte todo en un solo producto a menos que esté completamente seguro de él. Recuerda, nada es seguro, pero hazlo y sigue ganando.
Capricornio. Es un trabajador austero, sacrificado y perseverante que suele comenzar desde cero, pero en su interior anida una enorme ambición de poder y riqueza que le compensará de sus sufrimientos y perseguirá tenazmente durante largos años. Acumula bienes lentamente consolidando aquello que logra y aumentando lentamente su patrimonio. Busca todo lo que es sólido y estable, sobre todo bienes inmuebles. Gran sentido práctico y responsabilidad, podrá privarse de muchas cosas hasta lograr lo que quiere. Capricornio es un signo tremendamente productivo al que le encantan las ofertas. Usará la prueba gratuita de los servicios y quizá hasta la prolongue si considera que ésta constituye un uso más eficiente de su tiempo. Invierte en mejorar su día a día y es perspicaz cuando debe alejarse de algo que no funciona. A Capricornio no le gustan los riesgos en lo que respecta al dinero, pero es importante que recuerde que, en ocasiones, un pequeño riesgo puede ir acompañado de una gran recompensa. También debe practicar la toma de riesgos calculados, investigando y asesorándose con alguien de confianza para saltar al ruedo. Acuario. Inestabilidad financiera, ganancias o pérdidas inesperadas, riqueza o ruina que llega de forma inesperada o por donde menos habríamos imaginado. A menudo ayuda de amigos o el dinero llegará gracias a la intervención de amigos. Nuevas formas de ganar dinero o modos inusuales y vanguardistas de hacerlo. Ingresos fluctuantes o a comisión. El dinero es un medio para obtener la libertad e independencia que son cosas fundamentales para estos nativos. En algunos casos hay gran intuición para ganar dinero. Acuario es el bicho raro del zodiaco. No le dan mucha importancia al dinero más allá de ser una necesidad. No gasta mucho y cuando lo hace, es en un globo terráqueo, una planta o la primera edición de un libro de Carl Sagan. Le interesa entender las repercusiones de su dinero en el medio ambiente y no invierte en empresas y causas en las que no cree desde un punto de vista moral. Un acuario que quiera hacer que su dinero trabaje para él, convertirá sus dones naturales en su fuente de ingresos. Tiene un gran talento para prever las tendencias del mercado y estar al tanto de lo que está de moda, y lo utilizará para llenar sus bolsillos. Debe utilizar esta capacidad para asumir riesgos calculados y no dejarse llevar por el deseo. Para Acuario, la domiciliación bancaria, los pagos automáticos y una línea de crédito de reserva serán útiles en caso de que se aburra de pensar en el dinero durante un mes. Para este signo los recordatorios son clave siempre que no los ignore. Piscis. A pesar de sus carencias y vulnerabilidad, estas personas terminan saliendo adelante y en muchos casos enriqueciéndose gracias a una sutil protección o providencia que siempre va con ellos, pero también tienen un mayor riesgo de sufrir engaños, estafas, traiciones o robos. Sus finanzas son inestables y muchas veces confusas debido a su falta de sentido práctico y muchas veces son descuidados con el dinero y los bienes o no les dan importancia o se les van de las manos sin que se den cuenta. Sacrificios. Un signo al que el dinero no le preocupa demasiado porque está muy ocupado soñando. No es algo que lo intimide y puede manifestarlo de modo que parezca que no le importa. En el peor de los casos, esto puede hacer que se vuelvan despistados, como olvidarse de cobrarle a un amigo su parte de la costosa cuenta de la cena de anoche, y en el mejor, puede hacer que se sientan seguros de sí mismos, como postularse al trabajo de sus sueños sin dudar de su valía. Al estar consciente de esto, un Piscis práctico establecerá un sistema de control de gastos. Quizá discuta sus gastos con un amigo, pareja o asesor y consideren a dónde va a parar su dinero. Aunque a primera vista parezca aburrido, puede ser un valioso ejercicio de autorreflexión. ¿Cuántos libros de poesía ha comprado Piscis? ¿Cuántos vodka tonics? ¿Podemos cambiar 3 vodka tonics por 2 libros? Una pregunta que no deja de ser poética. Te lo dijo la logia de los signos del zodiaco.